Ahora, Mr. Quinkles, luego este asunto de los datos de la macroeconomía, microeconomía y economía en general, para algunos son como demasiado amenazantes, ¿no? Son como un coco ahí que pues, luego, si no estás medianamente letrado en estos asuntos, pues no entiendes una jota, ¿no? Pero gracias a personas como Gabriela Siller, que tiene pues, un Twitter bastante, un perfil de X bastante didáctico, muy fácil de entender, es que se llega a más o menos ver cuál es el estado actual de un tema tan importante como lo es los capitales extranjeros en un país. No, yo sé que luego puede decir, pues que se va él. No es tan fácil. Gabriela Siller, la directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, está aquí con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Gracias por tenerme en tu programa. No, hombre, un placer. Oye, felicidades. Sé que fue tu cumpleaños recientemente. Dios de mi vida. Oye, y nada más, felicidades. La verdad es que soy un gran fan de tu perfil de X. Y nada más, justo estaba viendo que no sé si ayer o hoy, andabas publicando justo como los flujos, ¿no? de capital extranjero que hay en nuestro país. Nada más, si nos echa la mano como en tratar de entender por qué es relevante y pues en tu experiencia como directora de análisis económico, ¿por qué crees que se está dando esta salida de capitales de nuestro país? Bueno, los extranjeros pueden invertir en México en inversión directa en maquinaria, equipo, plantas, pero también en instrumentos financieros, en donde están las acciones, bonos de las empresas o los mismos bonos del gobierno. El gobierno emite bonos porque tiene que financiar la deuda con los proyectos de inversión que realiza. Y entonces esta deuda la pueden comprar tanto locales como extranjeros. Esta deuda toma la forma de CETES, certificados de la tesorería, bonos M y otro tipo de instrumentos. Eso lo que tienen los extranjeros se le llama la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior o de extranjeros. Y resulta que en este sexenio esa tenencia de valores gubernamentales ha disminuido casi 20%. Y bueno, pues cualquiera podría echarle la culpa a la pandemia, sí. Pero lo cierto es que pues la salida de capitales inició desde el 2019. Es más, en el 2019 tuvimos una leve recesión en México y en 2019 no había pandemia. Entonces, ¿a qué se debe? Pues a la incertidumbre respecto a la política económica interna. Y todo parece indicar que este sexenio va a terminar así, con una salida neta de capitales, algo que no se veía desde la década de desde 1994, cuando fue la crisis del tequila. Sí. Obviamente las condiciones ahora son muy distintas. Hay un mayor número de instrumentos gubernamentales en circulación, pero esto de que hayan disminuido 20%, pues lo que refiere es que sí hay aversión al riesgo de invertir sobre la economía mexicana. Lo bueno es que los locales inversionistas mexicanos han tomado estos bonos y entonces pues no hemos visto un desorden en el mercado financiero mexicano o que se suban desmesuradamente las tasas de interés, pero de cualquier manera pues reflejan incertidumbre y reflejan aversión al riesgo de invertir en México, y en algún momento esto pudiera sí llegar a ser un problema. Por ejemplo, en 2025, si el gobierno no disminuye el endeudamiento o el déficit fiscal, pues pueden venir recortes en la calificación crediticia y salir más rápidamente capitales, y con esto puede venir un desbalance macroeconómico o una crisis. Gabriela, teniendo la tasa de interés tan alta como la tiene en México a comparación con otras economías pues más o menos del rango, siendo algo pues bastante atractivo, ¿no? para inversionistas de todo el mundo, ¿a qué le atribuyes que tengamos esta salida? O sea, ¿cuál es realmente? O sea, yo sé que el tema de aversión al riesgo y todo ese rollo se puede meter en la ecuación, pero ¿de dónde viene esa aversión? Bueno, en el 2019 esto yo creo que tuvo que ver con miedo a las políticas que iba a implementar esta administración. Luego llega la pandemia y ahí sí salieron capitales de todas partes y fueron y se refugiaron en Estados Unidos porque había mucho miedo, ¿no? De qué es lo que iba a pasar, y pues nadie teníamos la bolita de cristal de qué iba a pasar con la pandemia. Y luego en 2021, 2022 viene la recuperación, pero para el caso de México fue histórica la salida de capitales en el 2020 e inclusive en el 2021. Y luego en el 2022 empezaron a entrar capitales, en el 2023 también, pero fue insuficiente, y entonces por eso en este sexenio pues seguimos teniendo un balance neto negativo, ¿no? En cuanto a los capitales. Entonces pudiéramos decir que la salida de capitales inició por incertidumbre respecto a las políticas económicas, después se dio por miedo ante la pandemia, luego ante los incrementos en la tasa de interés que hicieron que bajaran
evaluación o los precios de los instrumentos financieros. Y luego ya cuando entraron los capitales, pues ha sido pues a cuentagotas en relación a todo lo que salió. Entonces sí hay una parte que tiene que ver con factores internos, hay otra parte que tiene que ver con la pandemia o con factores externos, pero como bien dices, con el diferencial de tasa de interés que tenemos, sobre todo respecto a Estados Unidos, pues es para que estuviéramos viendo una oleada de capitales. O sea, sí podemos, digamos, cargarle el muerto, ¿no? de este asunto a decisiones a lo mejor un tanto, por no decir erráticas, ¿no? A cosas por el estilo que no dan como ese nivel de confianza, de respeto, digamos, a la ley, ¿no? Y las buenas prácticas que pues, los grandes inversionistas a nivel mundial esperarían, ¿no? De una economía de una nación como la nuestra. Así es, no por completo, pero sí una parte. Por ejemplo, el año pasado, 2023, en mayo fue el mes donde más salieron capitales y fue donde se dio la toma de las vías férreas de Ferrosur. Entonces es evidente que pues ahí fue por miedo a invertir en México, ¿no? Claro. Bueno, oye, y haciendo así un poco de prospección, yo sé que luego pedirles, en general en tema de la economía, las proyecciones y así, suelen casi ser como sacar el dedo al aire, pero pues más o menos cómo está la tendencia en cuanto al tema pues estas salidas de capitales. O sea, ¿tenemos más o menos un estimado de cuánto podría llegar a terminar el sexenio de Andrés Manuel? Sí, yo creo que pudiéramos terminar este sexenio con una salida aproximada de 250,000 millones de pesos. Es un montón de dinero, pero si lo convertimos a dólares y lo ponemos en proporción, no se considera una fuga de capitales todavía, pero sí es alrededor del 17% de los capitales que tenían los extranjeros al final del 2018. Y repito, sería pues la mayor salida desde 1994, ¿no? Desde ese sexenio en donde pues vimos que estaba el efecto tequila, esa crisis financiera en México. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Un absoluto placer tener aquí a Gabriela Siller.